hay que entender el intestino como una selva. Es decir, todas esas bacterias son los leones, las jirafas, los elefantes, los gacelas que haya en esa selva. No todos tenemos la misma composición, cada uno tiene una composición distinta. Por tanto, se puede considerar como una firma personal, como una huella que solo tenemos pues cada uno de nosotros de totalmente individual. En el intestino se produce el 90% de la serotonina, que es mucho, es la hormona que conocemos como la hormona de la felicidad. Bienvenidos a Campus Unir. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Ojo. Espero que estéis bien por fuera, pero también por dentro. ¿Por qué este interés? Pues porque hoy echamos un vistazo a ese universo microscópico que la ciencia ha tardado en reconocer, pero que hoy consideramos fundamental para nuestra salud, la microbiota. Por eso le dedicamos un foro Unir titulado precisamente El ecosistema interior, cómo la microbiota influye en el bienestar. Hace tiempo que la ciencia tiene claro que comprender el equilibrio de la microbiota es la clave para la medicina del futuro. Su estudio puede tener repercusión en aspectos como la prevención de enfermedades o el estado de ánimo. Pero empecemos por entender de qué estamos hablando. Nos lo contó Amanda Cuevas Sierra, investigadora postdoctoral de IMDEA Food. La microbiota es un órgano más, como conocemos los pulmones o como incluso en el colegio de pequeño nos enseñaban pues el intestino, los pulmones, el corazón y otras partes del cuerpo. También la microbiota es otro órgano más que debemos conocer y tiene mucho que decirnos en la salud como otro órgano más. Un órgano que tiene mucho que decir en nuestra salud y que, según nos contó Amanda, está en la piel, en la boca, en la nariz, los pulmones, los genitales, pero nos centraremos en la que supone el 95% de la microbiota de nuestro organismo, la microbiota intestinal. La microbiota es el total de microorganismos que tenemos, tanto sea bacterias, arqueas, virus, pequeños eucariotas, y viven colonizando ese intestino grueso. Y allí están estos microorganismos desde siempre, en cada uno de nosotros. Y atención, porque no hay dos personas que compartan una microbiota idéntica. No todos tenemos la misma composición, cada uno tiene una composición distinta, y esto es fundamental y es importantísimo y es de lo que tenemos que sacar provecho a la hora de estudiar la microbiota. Que cada uno tenga una distinta es lo que la hace especial y donde podemos incidir para tratamiento o para ver qué está pasando en mi metabolismo, por qué estoy aumentando de peso, por qué estoy perdiendo peso, por qué me irrita este alimento. O sea que esa es la clave de por qué la microbiota es tan importante para un individuo. Por tanto, se puede considerar como una firma personal, como una huella que solo tenemos pues cada uno de nosotros de totalmente individual. Es una firma personal, única, que nos identifica, pero que va cambiando con el tiempo, al menos en parte. La microbiota no es estable, no es algo fijo, que siempre tengamos la misma desde que nacemos hasta que morimos. Es algo que va a cambiar y que especialmente, aunque sí que hay una parte que es variable, hay como un núcleo que en algunos papers científicos, en algunos artículos científicos llaman el core microbiome. En inglés es como el corazón de la microbiota, podríamos decirlo así. Esa parte se suele establecer más o menos entre los 0 y los 1000 días de vida. Esos son unos 3 años. Ya os hago yo la cuenta. ¿Y de qué dependen tanto ese core fijo de la microbiota como la parte que va cambiando? Para empezar, hay ciertos factores que no dependen de nosotros. El modo en el que nacemos, no es lo mismo nacer por parto vaginal que por cesárea, ya que por parto vaginal vamos a arrastrar todas esas bacterias y van a empezar a formar parte de nuestra microbiota, tanto de la piel como también del intestino, tanto de la microbiota oral como también del intestino. La genética que tenemos, el sexo. Bueno, aquí quería hacer también una parada porque me gustaría incidir en que la microbiota debería ser estudiada de manera completamente distinta en hombres y en mujeres. No tenemos la misma microbiota, al igual que tampoco tenemos el mismo estatus hormonal. Y por último, el envejecimiento, pues es algo que no podemos parar.
ya quisiéramos, pero no podemos parar y conforme va avanzando la edad, las bacterias también van envejeciendo con nosotros y las funciones que ellas van teniendo también se van deteriorando. Estos son los factores sobre los que no podemos intervenir, es decir, la genética, el envejecimiento, el sexo, el tipo de parto por el que hemos nacido. Pero hay otros muchos factores, de hecho, los más determinantes, sobre los que sí podemos actuar. La actividad física, si somos sedentarios o no sedentarios, si fumamos, el fumar afecta muchísimo a la microbiota. La dieta, por supuesto, también nuestro estrés, si tenemos disrupción del sueño, si estamos ansiosos, nervios, pueden también afectar, y el uso de antibióticos. Y de todos estos factores, el más determinante, como podréis imaginar, es la dieta. De la que comemos depende el 90% de la composición de este ecosistema, que podemos entender como una selva. La imagen no es mía, es de Amanda Cuevas. Realmente es un ecosistema. Hay que pensar en una selva, por ejemplo, cuando nos enseñan los distintos ecosistemas en la escuela, pues podemos ver qué fauna o qué vegetación está asociada al desierto, a la selva, a los climas fríos, y tenemos más o menos una idea de qué animales podemos encontrar, por ejemplo, en la selva. Hay que entender el intestino como una selva, es decir, todas esas bacterias son los leones, las jirafas, los elefantes, los gacelas que haya en esa selva. Y de la misma manera que los animales en la selva conviven, también las bacterias y demás microorganismos de la microbiota deben buscar su punto de equilibrio. Todo se reduce a la competencia por los recursos. Al aumentar una bacteria más va a depender de que baje otra bacteria, de que disminuya la abundancia de otra bacteria, porque tienen relaciones ecológicas entre sí, van a tener relaciones de competencia. ¿Por qué? Porque básicamente pues van a competir por los recursos que nosotros les damos, que básicamente es nuestra dieta, es la dieta que nosotros tomamos, esos son sus recursos. Si tomamos fibra, es evidente pensar que esas bacterias que pueden aprovechar la fibra, pues van a crecer y van a estar beneficiadas. Las que no pueden aprovechar esa fibra, no la pueden digerir, pues con el tiempo irán disminuyendo e incluso desapareciendo, porque el resto se hará con el control de ese ecosistema, con el control de esa selva, de ese intestino. Si por el contrario lo que tomamos son alimentos pues ultraprocesados, ricos en grasas, ricos en azúcares, las bacterias que pueden metabolizar esos componentes muy rápido crecerán en detrimento de las otras que irán disminuyendo. Y ahí iremos jugando con la aparición de una microbiota beneficiosa o una microbiota perjudicial. Entonces estaremos en continuo balance y si finalmente ganan las bacterias perjudiciales, pues tendremos lo que se conoce como disbiosis. ¿Y en qué nos podría afectar este desequilibrio en la microbiota? Pues no solo hablamos de afecciones estomacales, hablamos de efectos a nivel global en el cuerpo. Yo en biología no me atrevería a decir que nada está aislado, porque todo está conectado, especialmente porque en el ecosistema no es solo el intestino, es también cómo se relaciona con nuestras células del intestino y con el resto de microorganismos que están también presentes en nuestro cuerpo. La microbiota se desarrolla con nosotros y por tanto el sistema inmune tiene que aprender a tolerarla. Y eso se desarrolla desde que nacemos hasta que morimos. Hasta que morimos el sistema inmune está aprendiendo a tolerarla y a decir esto es mío y no lo voy a atacar. Y lo hace tanto con las de la piel, con las de las vías respiratorias, con las de los genitales, con las del intestino. Todas están en contacto. No hay ninguna que esté aislada, porque de hecho la microbiota se ve afectada por metabolitos o por moléculas que se producen en otros órganos que están aparentemente muy alejados, como puede ser el cerebro, o el cerebro se ve afectado por metabolitos que se producen en el intestino. Efectivamente, la microbiota juega un papel crucial en funciones orgánicas que van más allá del intestino, incluyendo la producción de neurotransmisores esenciales que afectan a otros órganos como el hígado o incluso al cerebro. Sí que existe, esto es fácil de ver la relación, y es que esas bacterias, como decías, se van a nutrir de lo que nosotros tomamos en la dieta, van a producir su propio metabolismo, van a tener sus propios metabolitos a partir de
esos recursos que nosotros le damos, los alimentos que nosotros tomamos, y van a producir esos metabolitos que van a pasar fácilmente a nuestro torrente sanguíneo. Y más fácilmente aún van a pasar si nuestros enterocitos no están sanos y si nuestro moco intestinal no está sano. Porque va a haber poros, como decía anteriormente, va a haber aperturas que dejen pasar más de lo que debería realmente pasar al torrente sanguíneo. Estos metabolitos van a viajar mediante, aparte de que tenemos un nervio que va directamente del intestino al cerebro, que es el nervio vago, van a circular por la sangre, por el torrente sanguíneo y van a llegar al cerebro. No todos tienen la capacidad de pasar esa barrera hematoencefálica, pero algunos sí que pueden tener efectos. Efectos a distintos niveles. La microbiota no es solo la relación con el intestino y con las células intestinales. Esta microbiota puede producir hormonas de saciedad que pueden viajar al cerebro a decir: oye, ya no quiero comer más, ya estoy saciado, o no estoy saciado todavía, tengo que comer más, cuando en realidad quizás no es suficiente, o sea, no es necesario, perdón. Van a viajar también a través de la vena porta, van a viajar al hígado, y ahí también van a producir, pueden producir glucogénesis de nuevo, pueden producir lipogénesis, que es creación de moléculas de glucógeno y creación de moléculas lipídicas. Entonces van a tener muchos efectos en el metabolismo y por tanto también van a tener efectos en el cerebro. Incluso si hablamos de salud mental, debemos dar un papel protagonista a la microbiota. ¿Puede depender nuestra felicidad de lo que comemos? Pues hay una parte que sí. Anotad el dato. En el intestino se produce el 90% de la serotonina, que es mucho. Es la hormona que conocemos como la hormona de la felicidad. Es muchísimo. Van a tener, para producirla, obviamente, ¿de dónde viene? Pues ni más ni menos que del triptófano, que es un aminoácido que está presente en distintos alimentos, como es la carne, como es los lácteos, aunque está presente en más, pero generalmente en carne y lácteos es donde más lo vamos a encontrar. Entonces, darle triptófano a la microbiota es un precursor, digamos, de esa serotonina que va a viajar después a nuestro cerebro. Entonces, tener una microbiota que sea capaz de metabolizar ese triptófano y de aprovecharlo, va a poder desarrollar después esas moléculas de serotonina. ¿Cómo podemos detectar si hay un problema en nuestra microbiota? Pues hay varios parámetros que pueden ponernos sobre la pista. Vamos a notar señales pues cuando vemos que estoy aumentando de peso y no sé por qué, o estoy disminuyendo mucho de peso, no sé por qué, tengo molestias, no sé por qué, intestinales, quizá frecuentemente diarreas o estreñimientos. Hay algo que me está indicando que aparentemente no me pasa nada, o incluso también reacciones inmunes esporádicas que incluso pueden ir acompañadas de fiebre, y aparentemente no tengo ninguna enfermedad, ningún virus o bacteria que me cause esto. Ahí ya nos estará indicando que la microbiota está alterada. Pero sí que no podemos ver la microbiota como la causa de este malestar, sino como la consecuencia. Es decir, que se produce un problema que altera nuestra microbiota, no al contrario. Por eso pueden ser un testigo de que algo no anda del todo bien en nuestro cuerpo. Siguiente pregunta. ¿Podemos corregir el equilibrio de la microbiota? La ciencia ha desarrollado diversas herramientas para hacerlo. Probióticos, que hay muchos aprobados tanto en España, a nivel mundial, probióticos que son, al fin y al cabo, microorganismos vivos que entran en esa selva, en ese ecosistema, para intentar mejorar la población de bacterias que tenemos. Con los prebióticos, en este caso, es algún mecanismo parecido, pero se trata de ayudarlos a través de dándoles recursos para que vayan creciendo. No introduzco esas bacterias vivas al completo, sino que les voy dando recursos para que vayan creciendo, para que esa comunidad de bacterias beneficiosas tenga esos recursos necesarios para volver a recuperar su nicho ecológico en el ecosistema. También podemos recurrir a un tratamiento de simbióticos, que sería la suma de estos probióticos más prebióticos, que por tanto se hace bastante efectivo. Podemos recurrir al trasplante fecal de un donador con microbiota beneficiosa, con microbiota sana, a uno que tiene infección por Clostridium difficile. También podemos recurrir al tratamiento de posbióticos, que se trata, en vez de introducir bacterias, pues estamos introduciendo metabolitos de esas bacterias, que realmente es lo que tiene mucho impacto en nuestra salud, los metabolitos que estos producen, porque son los que van a pasar a la sangre y los que van luego a tener efectos como, por ejemplo, en el eje microbiota, en el eje intestino-cerebro, o en el eje intestino-hígado, en el eje intestino-piel, etc. Y finalmente quería cerrar con este tratamiento más novedoso,
que se ha desarrollado en los últimos años, que es el uso de bacteriófagos, que es cuando aquellas bacterias que son tan persistentes y que nos causan pues diarreas o malestar intestinal y siguen apareciendo porque están muy inmersas en este ecosistema microbiano y no desaparece la infección o no desaparece la bacteria, podemos recurrir a virus que son específicos de bacterias. Son virus que no afectan al humano, no van a atacar células humanas, pero sí lo hacen con las bacterias. Las reconocen y las neutralizan y las eliminan. En cualquier caso, no pensemos en ningún caso, por muchos recursos que tengamos, en tratamientos que regulen la microbiota en cuestión de días. Lograr que el ecosistema vuelva a ser estable es una tarea compleja y requiere constancia. La microbiota, para modularla, es hábitos. Y eso a nadie le gusta. Parece que nos queremos tomar ese medicamento y ya modificar y ya mañana estar bien. Esto no pasa con la microbiota porque vuelvo otra vez a lo mismo. Es un ecosistema con interrelaciones que a veces son muy difíciles de romper. Entonces necesitamos meses y meses de una dieta saludable, unos hábitos saludables para poder reconducirla. Adquirir un hábito es cuestión de tiempo, ya sabéis, así que paciencia. Piensa que merece la pena invertir ese tiempo porque es una contribución esencial a tu salud futura. Porque el estudio de la microbiota es una apuesta relevante reciente de la ciencia, pero en pocos años se ha avanzado tanto que, combinada con disciplinas como la genética o la nutrición, cada vez hacen más fácil que podamos optimizar tratamientos individuales adaptados a cada persona. Quizás hace 30 años no nos podíamos imaginar que nuestros genes iban a determinar qué tipo de dieta, o que en una consulta alguien nos iba a decir, pues tienes el gen HB no sé qué y tienes que comer. Y eso ya hoy se puede hacer perfectamente y además no es tan caro. Entonces tenemos que ver que dentro de muy poco esto se va a complementar con la microbiota. Para lograr esta personalización que llegará muy pronto, es imprescindible la colaboración entre expertos, como os decía, y el uso de la tecnología. Y si hablamos de tecnología, obviamente ya tardaba en aparecer la inteligencia artificial. Lo cuenta Víctor de la O. Pascual, investigador postdoctoral en IMDEA Food y docente de UNIR. La inteligencia artificial lo está revolucionando todo, o sea, no solo a nivel de diagnóstico, sino también de creación de herramientas de medicina personalizada, también para los análisis. O sea, nosotros al final tenemos muchísimos datos de los pacientes, ¿no? que sin la aplicación de la inteligencia artificial sería muy complejo integrar todo, ¿no? Podemos crear herramientas, podemos crear, pues por ejemplo, dietas personalizadas, ¿no? Podemos clasificar a los pacientes en función de si responden bien o no a las dietas y a través de ello generar nuevas dietas, ¿no? Por último, una recomendación. Pasa con todo lo que tenga que ver con la nutrición. Bueno, con la salud en general. Acude siempre a gente experta, formada, porque si no el daño puede ser irreversible. Escoger fuentes de información fiables. Nadie que no haya hecho una carrera sanitaria y que actualmente, por lo menos en España, no tenga una tesis doctoral en microbiota es experto en microbiota. Entonces, cuidado con estos falsos profesionales que también están muy presentes, pues hoy en día los vemos todos sobre todo en las redes sociales, que pueden causarnos más perjuicios que beneficios. Siempre fiarnos de fuentes que vengan de la mano de profesionales sanitarios. Y con todas estas claves sobre el motor de nuestra salud interior, con la idea de que la microbiota es un ecosistema esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, nos despedimos por hoy. Os espero a todos en una nueva entrega de Campus Unir, un podcast en el que nosotros ponemos las respuestas y tú pones la curiosidad. Cuídate también por dentro. ¡Hasta pronto!